Los tatas tienen muy cerrados los círculos de aprender esta cultura. Se mantienen en un tabú, no solo para mantener la jerarquía y sus poderes, sino para ser ellos los que lo sepan hacer todo. Esto ha traído graves consecuencias para los creyentes, ya que se han quedado con eslabones perdidos. Esto es un modo difícil de poder llegar a que las personas puedan desenvolver esta religión de un modo fácil y sencillo, a lo que el gangulero muchas veces está manteniendo en un tabú. Como dijimos en el capítulo anterior, cuando usted va a buscar un muñeco a la botánica hecho con fines comerciales, no es lo mismo que usted haga un muñeco desde sus comienzos, transmitiendo así la fuerza necesaria que transmiten los inquisis de Nganga cuando usted está haciendo un trabajo. Esto llega a crear una fuerza necesaria para el espíritu, utilizando, como hemos dicho, este tipo de cinta que va entretejiendo las corrientes de la persona, si bien puede ser para bien o puede ser para mal. Muchas veces se manda a las personas cuando tienen problemas de que se amarren una cinta o una trenza de colores en la cintura para así librarlo de todas las cosas malas y abrir sus caminos. Claro que estas trenzas se están tejiendo para cerrar los caminos del enemigo, ya que existen muchos enemigos que están envidiosos por lo que hace Tatiraca Batalla Mundo. Esto no es culpa mía de haber aprendido desde que soy muchacho esta religión y he tenido la oportunidad de que mis propios familiares, paleros, me hayan indicado y que mi padrino me haya indicado las cosas necesarias para así cumplimentar un trabajo verdadero. Cuando nos remontamos a este tipo de ensara, nos remontamos a cientos de años atrás, utilizando trabajos que hacía el africano en Cuba y que han sido ocultos y que han sido perdidos para conocimiento de las nuevas generaciones de ganguleros. Hoy en día usted ha tenido esta oportunidad y yo he podido ofrecerle estos conocimientos que han estado ocultos, como hemos dicho, por cientos de años. Esto no es un cuento ni es una historia, estos son hechos reales que se está viviendo hoy en día en Estados Unidos, en Cuba, España, Venezuela, México, Puerto Rico y otros países más donde también nos ven. Cuando creamos esta fuerza, sabemos que todo lo que sea cónico es mágico y esto nos da la oportunidad de transmitir al trabajo una mayor fuerza. Nosotros podemos hacer el muñeco en cualquier parte, pero las presentaciones que hemos hecho anteriormente con las trenzas, haciendo signos según las necesidades que tengamos y transmitimos con esta cinta los signos que hicimos al muñeco o a la representación del Inquisi, a la representación de la misma persona cuando le ponemos el nombre quemado dentro de la hoja cangri masanco, la hoja de maíz.
Esto va a representar también la jerarquía de un Inquisidenganga, de un espíritu de malas artes, de Lucancase, Ucandiampembe o Endokin, el dios de las malas artes. Esto nos da la oportunidad de jalar corriente de el Cuyo para así cerrar los caminos de ese Mundeli o de esa Moana o de quien le hagamos el trabajo. Yo indico todo esto claro y sencillo y siempre trato de exponer a ustedes las formas primitivas, ya que ya yo le he dado muchísimas formas artesanales que el palero puede realizar. Quizás más adelante de otras más cosas para que ustedes no tengan que ir a buscar un muñeco con fines comerciales a una botánica. Aquellos que no saben simplemente van y compran el muñeco y lo hacen. Estos muñecos pueden ser hechos con la ropa de la persona sacada en tira y haciendo una trenza, y puede surtir bastante buen efecto a la persona. Si nosotros simplemente hacemos esta trenza, cuando la hacemos, hablamos de tratados o convenios que van a estar ocultos a los conocimientos de otras personas. Al ver este tipo de trabajo, nos damos cuenta que verdaderamente puede ser hasta fácil. Claro que va a llevar su trabajo ahora en tiza, hilo negro, para hacer la división de la lucena o la cabeza. Decimos la lucena porque la lucena es la de la persona viva. La quillumba es de muerto. O sea que cuando hablamos de lucena, estamos hablando de la cabeza del vivo. Cuando hablamos de quillumba, estamos hablando de la cabeza del muerto. En el mundo complicado que tiene el palero, va a ser imposible de que enseñen este tipo de trabajo a los panguiames, a los hermanos, ya que ellos mantienen esa jerarquía y ese temor de que le vayan a hacer algo a él mismo. Esto se ha mantenido siempre por muchos ganguleros del Tambatilanga, del tiempo Congo, del tiempo de la colonia, donde muchos ganguleros no se dejan ni retratar, porque pueden coger su fotografía y hacerle una guanga o una brujería. Vemos la representación del muñeco, la representación de un espíritu de jerarquía, y a la vez está representando a la persona que va a estar el espíritu dentro de esa persona. Esto va a estar melodiando cuando la persona duerme y dando embelazo o machetazo por la cabeza a esa persona cuando está durmiendo, dándole también por todo el cuerpo con un embele y con garabato este espíritu, perjudicando al enemigo. De esta manera, el palero tiene ese tipo de guerra huanga y prepara estos tipos de trabajo. Estos muñecos pueden ser enterrados hasta en medio de la cintura de ese muñeco, en un propio cantero que usted tenga, y ahí prender candil. Candil puedes hacerlo en un mortero, echando alcohol, diferentes palos, como Vencedor, palo Ramón, palo Jiquí, palo Yaya, palo Caje Muerto,
y muchos palos fuertes, echando también una araña, echando también un alacrán, un mancaperro, y hacerlo polvo, y ese polvo soplarlo en la puerta o en la esquina de donde pasa el enemigo. Siempre debemos, como hemos dicho, saber el ángel de la guardia de esta persona para llegar más profundo adentro de su ser. Dice más rayo parta escribió un barelo cariajo. Dicen cosas malas, dicen ya va a dar, dice Uriah, dicen los mundeles, dice a los propios, dicen Lucancasi, los propios dicen Candian Pimbi. Taquen Bonda, dicen los 9 uñas, dicen Cariajo, dicen. Dice Taquen Bonda, dicen con los propios, dicen en Ganga, dicen Tulumana. Dice Taquen Bonda, dicen con los propios Hirundi, Taquen Bonda, dicen con los propios, dicen Tango, dicen con los propios, dicen Lemba, con los propios, dicen Kelly. Dice Taquen Bonda, dicen con los propios, dicen Calunga. Dice Paqueurie, dicen los mundeles, Cariajo. Dicen cosas malas, dicen tal los mundos, dicen Cariajo. El palero hace énfasis en la forma de expresarse cuando está haciendo el muñeco, remaldiciendo al enemigo. Dice llévatelo, dice Cariajo. Dice son, dice cosas malas, dice Cariajo. Dice llévatelo, dice yo pide, dice Cariajo. Dice yo vará, dice los mengas de los yo. Los paleros pueden dar su propia sangre cuando son trabajos malos, cuando trabajan con gangas no cristianas. Las gangas no cristianas no se le puede dar la menga del ser humano. Cuando usted da la menga, la sangre, a una enganga, usted está entregando, como dice, su ser a estos espíritus. No es recomendable que nunca lo haga si es que usted no lo sabe hacer. Cuando hacemos una enganga que sale de la nada, es nada. Cuando no sabemos hacer una enganga, no podemos meter nuestras manos porque esa enganga se alimenta y vienen espíritus a alimentarse de ella, espíritus oscuros. A pesar que los ganguleros de engangas cristianas o engangas no cristianas, judías, como es conocida, siempre están los inquisis de enganga, que son espíritus oscuros, espíritus que reconocen que ellos son muertos, pero se comportan como usted y como yo, como seres vivos. Por eso todo lo que se le ofrece a una enganga o se le ofrece a un espíritu hay que pagarlo porque ellos cobran ellos mismos. Cuando usted tiene una enganga mal hecha, esa enganga y esos espíritus van a estar viviendo con su señora o con su hija, haciéndole el acto sexual y perjudicándola vaginalmente. Creo que conocer más sobre esta religión nos da la oportunidad de tener cuidado de lo que vamos a hacer. Como dicen, si no sabes, no te metas. Candela, quema el cruco, quema el culo. Esto lo dicen los ganguleros en Tambatilanga del tiempo Congo. No haga una cosa que usted no sabe. El palero va confeccionando la representación del espíritu de jerarquía, pero a la vez va a ponerle el nombre encima, dentro, donde se encuentran estos palos, para trabajar completamente la cabeza de esa persona. De esta manera también vamos a cerrar con la firma que dimos anteriormente en otros capítulos, las puertas de la persona que tiene espiritual y material, cerrando así sus corrientes. Vamos a pasar a otro segmento religioso, ya que el tiempo se nos puede estar acabando, y vamos a demostrar una vez más cómo es que podemos hacer el encuya musenga, el muñeco construido con caña de azúcar, pero para realizar malas artes. Un salamaleco para todos los tata, tataíta, yayo, en yeyo, y que Sambiampungo cutare todo un día me da. Que Dios los cuide y sobre todo hoy, y no haga el mal